no teníamos cama, sabíamos dormir en el suelo. Entonces justo me despierto de noche, estaba queriendo orinar y cuando le veo sentada ahí, o sea, en cuclillas, pero quería avisarle a mi mamá, decirle, está ahí, que le vean, ella no podía. Quería hacer así, no podía, tenía que estar así, pero quieta. Pero los dos estaban viendo a esa almita. Me han contado que los colibríes vienen a tu jardín porque son almas que te vienen a visitar, porque solo vienen a lugares en donde la energía es bastante estable, en donde hay cierto nivel de armonía. Todo tiene vida. Todo necesita de algo. Un espíritu. Chayka ayaka, patujo aya, ususo aya, trabajador aya, tukuilaya taza oma aya kunamichian, mana armanata yacha kunamichian. Chay karu maypipas nara hindikuna chayashka chay yaku pukyupi tiannin chay kuychika ñakutinninmi shuk punku nin shuk kawsayman yalinkapa. Rikuchiypi yankata rikuchiypi deduta ismuchinlla nin kay chay wakinpi wawakuna na yachashpa yankata rikuchinlla kaypi shina kuychi rikurin rikuy nipika utia ninkarka ñukanchiktaka utia kashtuy nishpa deduta ama ismuchu. Chayka na waklimantaka sino que ñukanchik paykunata na ñukanchiklayatallata paykunatapish rimanchik chay yankata wakli tayashpa rimanchik chaymanta paykunapish shina hapin. Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté. Si el lobo aparece, entonces nos comerá. A ver, sachapi pugyashun, aturikuringa kama, aturikurispa mi kungami. Desde chiquita me dijeron, cuando vayas a una planta y quieras tomar sus frutos, siempre pídele permiso. Y hasta cierta edad yo lo hacía, sobre todo con la mora, que era la fruta que más teníamos. Creía o quería creer cuando era pequeña que si me pinchaba era porque yo había sido grosera con la planta y que me estaba pidiendo que sea más suave. Ñukanchik mallata tikramun ñukanchik waklita rimashkakuna. Chaymanta shinakashka. Chay ñukapa sobrinata kaynakulla hapirka, kuychi hapishka nishka pukyupi sarushkamanta, gulpi tukuylla ismuy kallarijurka paypa chakimanta kallarishpa shina aycha ismuy kallarijurka. Y estaba pasando y nos fuimos donde el doctor y nos dijo que no tenía cura, que teníamos que cortar. Y después nos fuimos donde mi abuelito. Él dijo que no era necesario cortar porque se podía limpiar con un cuy, se podía llamar a los espíritus buenos y se lo limpió y se comenzó a sanar. Y
Y hasta ahora ya no me ha cogido eso. El mal viento es lo que acá conocemos como una energía diferente que te afecta alguna parte de tu cuerpo. Chaypimi su batiago rumigo kasan batia rumigo tiashka rumi batiayashka chaypimi yaku kuchayashka tiashkapimi payka yakuta upyaspa wagrita michishpaka chay pakchapatapiqa wasama chimbaspa kaylarma chimbaspa payka chaypika purishka chaypimi hari duende hapishka karka hari duende chay hari duende hapishkami paypaka primero matrimonio kashka chay primero matrimonio mandami ñukawa casarashkamantaka primero cosami paytaka molestashka chay diablo chaymi chashna rurashka chaymantami paytaka wañuchirka. Wakin chay hambi runakuna, hambi mamakuna tianchi kay Ecuador mama llaqtapi. Wakinga ñukanchi espíritu a través de muskuykun ñukanchipa ushayta y a través de muskuyata ña shukta hambin apakunchi. Tú puedes tener un contacto con el espíritu de la ayahuasca. Te hace ver tu pasado, tu presente y tu futuro. Te muestra que realmente existe. Ñukanchipaka wañuykanatian, más bien ñukanchipaka sakitata sakinchik ñukanchik aychata. Tukurish chaymanta ñukanchika na wañuynichik tukurishka mamita nin karka pipi wañushkapika ña tukurishka nin karka. Chaymanta ñuka mamapas wañurka wañushka hipaka shinapas ñukaka yanira ñukapa mamapa samayka ñukanchiwan rayashpa ñukanchipa wasikunapichita purijunra ñukanchita rikujunra ñukanchita yarinra. Chaymanta shinallata punta ñukanchik akchakunta charishkanchik ñukanchik imasha ñukanchik alpa mama ñukanchikpa tukuy pachamamallata sapita charin shinalaya ñukanchikpa sapi kankayka kaypi ñukanchik apanchik tukuy ñukanchikpa kawsaypi tukuy yachaykunata tukuy watakunata tukuy ayllukuna kawsashkakunata kaypi apanchik yaringapa.
el espíritu se ha enojado. Dice, ustedes dejan nomás que entre los mestizos, dice, a dañar mi tierra. Que más bien cambio con la medicina occidental nishkakunaya alian. Claro, con la marihuana. Chama más que te gramos Que se man, globalización, chaikuna ñukanchita tukuchina. Está callando, Pero, por ahí en los cerros, ya se ha ido el chica, espíritu. Y ahí es que ha empezado a... Pero eso sí, no sé, no he mucho creído en eso, pero... En nosotros, en los andinos, no sé cómo deconstruyes algo, porque siempre te mantienen como en una espiral, algo que tú empiezas a dudar, le encuentras el sentido. O sea, tienes el abono, la planta consume el abono, tú consumes la planta y lo que no, vuelve a la tierra. Entonces, cuando tú tratas de dudar de algo dentro de toda esta cosmovisión que te dan, gira el espiral. Entonces, cada vez que dudas, no lo dudas mucho tiempo y vuelves por ahí. Yo dejé como de creer o dejé de pensar que soy sensible a ese tipo de cosas. Más allá de que yo trate de negarlo, que yo trate de creer otra cosa, dentro de mi ADN o dentro de mi historia ya tengo esa forma, ya tengo esas afecciones, ya tengo esa matriz que me afecta de esa forma. Te das cuenta que esto es vivir. Puedes crearte un mundo del que piensas que eres, más allá de lo que ves. No sé si respondí.